Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Regiane Francisca López, soy del grupo T2 de Fisiopatología 2 y voy a hablar hoy para usted sobre la hepatitis. Entonces, para empezar, un breve resumen, una introducción. La hepatitis son un grupo de enfermedades caracterizadas por producir inflamación del hígado, que va a ser causada por virus de la hepatitis. Cuando esta inflamación ha aparecido recientemente, hablamos de una hepatitis aguda. Y a los procesos que van a durar más de 6 meses les llamamos hepatitis crónicas. Tenemos 5 tipos de hepatitis: la hepatitis A, B, C, D y E, todas causadas por el virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D y virus de la hepatitis E. Hoy yo voy a hablar sobre las hepatitis A, B y C, que son muy conocidas. La hepatitis A es muy conocida porque siempre se revela en forma aguda. La hepatitis B tiene forma aguda y crónica, y la hepatitis C también tiene forma aguda y crónica, pero la mayoría de los casos se vuelven crónicos. Y eso voy a explicar más adelante por qué se ocurre. Entonces, para podermos empezar la explicación sobre la hepatitis, tenemos que conocer primeramente el órgano afectado, la anatomía del órgano en cuestión, que va a ser el hígado. El hígado está localizado en el hipocondrio derecho, como podemos mirar en la imagen. Tiene un formato triangular, es de un color marrón, rojizo oscuro, de superficie lisa, de consistencia blanda, y mide aproximadamente en un adulto cerca de 26 centímetros de ancho, 15 centímetros de alto y 8 centímetros de espesor, llevando en cuenta el lóbulo derecho. Tiene un peso aproximadamente de 1500 gramos, también en el adulto. Y su división va a ser en lóbulo derecho y en lóbulo izquierdo, siendo que estas divisiones también va a ser dividida en segmentaciones. El hígado cumple diversas funciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, aún más las funciones metabólicas. Él es responsable en nuestro pequeño laboratorio, donde hacemos la metabolización tanto de medicamentos, de cosas tóxicas que ingerimos, cuanto de hormonas, de proteínas, vitaminas, nutrientes. Voy a citar ahora algunas principales funciones, las más conocidas también, que es almacenar nutrientes, sintetizar elementos involucrados en la coagulación sanguínea, como la trombina, producir bilis y metabolismo de muchas sustancias, como he hablado, medicamentos, nutrientes y alcohol, principalmente en caso de ingesta. Es él que es el responsable por metabolizar y así conseguimos eliminar del cuerpo. Entonces, antes de empezarmos a hablar de cada hepatitis, vamos a hacer una fisiopatología breve, general. Este virus va a tener mecanismo de transmisión, mecanismo de ingreso. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A tiene ingreso vía fecal oral por alimentos contaminados o agua contaminada. Ya el virus de la hepatitis B y C va a ser por la sangre, por transfusión sanguínea, por compartimiento de agujas, puede ser por transmisión sexual también. Lo que va a pasar es que de alguna forma este virus va a ingresar en nuestro cuerpo y él va a alcanzar la torrente sanguínea. Después de llegar a la torrente sanguínea, va a llegar al hígado y así va a ingresar en el hepatocito y hacer que él trabaje para él, sintetizando las proteínas, todo necesario para la reproducción viral. Esto, si fuera combatido por los macrófagos, por nuestra
nuestro mecanismo de defensa va a se automilitar ahí y va a se curar. Pero si no, va a proseguir y seguir una forma crónica y después complicaciones con una cirrosis hepática, un cáncer hepático y así por delante. Vamos a dar inicio entonces a cada tipo de hepatitis, empezando por la hepatitis A, que es una infección del hígado sumamente contagiosa causada por el virus de la hepatitis A, del género hepatovirus, que es este en cuestión, que tiene como virus ARN positivo de cadena única. El de la hepatitis A y de la hepatitis E van a ser por ARN y solamente el B que es por DNA. Su mecanismo de transmisión, como ya dicho en la guía anterior, es por alimentos o agua contaminadas, contacto persona a persona y vía fecal oral. Su epidemiología va a tener una tasa alta de casos de hepatitis A en países en desarrollo, en desenvolvimiento, que va a ser, por ejemplo, como África, Asia, América Central, América del Sur y algunos países del este de la Europa. Va a ser poco frecuente en adultos y aproximadamente 90% de los niños se habrán infectado antes de los 10 años. Entonces, la hepatitis A es característica de afectar a los niños, no que no se pueda a los adultos, pero su mayor prevalencia es en los niños. Su fisiopatología va a ingresar a nuestro organismo por la vía oral, fecal oral o por contaminación de alimentos o agua contaminadas por el virus, y eso va a atravesar el tubo digestivo. Este va a pasar a la sangre y, como he dicho inicialmente, de la sangre va hacia el hígado. Así se ingresa a los hepatocitos y va a hacer que así el hepatocito trabaje para él, haciendo su reproducción vírica en el citoplasma, porque es un ARN. Después de eso va a se concentrar mucho en la bilis y así ser secretado en las heces, mismo antes de presentar sintomatologías. Esta enfermedad es autolimitada. Generalmente nuestro cuerpo va a acabar con esta enfermedad, pues el virus va a invadir el hepatocito y el hepatocito, nuestra inmunidad va a ser activa y así va a hacer con que entre en nuestra defensa y así fagocite a los virus, haciendo la curación mismo por nuestro cuerpo sin uso de medicamentos. Ahora, el cuadro clínico de esta enfermedad. El cuadro clínico sigue, primeramente, la enfermedad de la hepatitis A tiene un periodo de incubación de 14 a 28 días. Y después, algunos casos pueden seguir asintomáticos y otros pueden seguir sintomáticos, presentando fiebre, malestar, anorexia, diarrea y náuseas, dolores abdominales, principalmente como vemos en la figura, el hipocondrio derecho, coloración oscura de la orina, la coluria, y en casos raros siempre se presenta ictericia. ¿Y cuáles serían los exámenes que vamos a utilizar para el diagnóstico de la hepatitis A? Primeramente, no podemos descartar la historia clínica. ¿Por qué tiene gran importancia? Porque sabemos que tiene una prevalencia en niños. Entonces, si viene una crianza con este cuadro de síntomas que hemos citado, no vamos a pensar directamente en hepatitis B o C, pero en la hepatitis A por su mecanismo de transmisión. Después tenemos el RT-PCR,
donde va a detectar anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis A y IgM, antígenos de virus de la hepatitis A. Tenemos también exámenes de perfil hepático, donde vamos a ver una elevación en la torrente sanguínea de estas enzimas ALT y AST, que son enzimas en el hígado que ayudan a convertir proteínas para hacer energía a los hepatocitos. Y cuando estas están de elevación en la sangre es porque hay una destrucción del hepatocito, una destrucción del hígado. Y sabemos que cuando el virus infecta el hepatocito, ese después va a ser fagocitado, va a ser destruido porque está dañado. Y también vamos a ver aumento de la bilirrubina. También podemos hacer un recuento de plaquetas y tiempo de protrombina. Y otra que puede ser importante, no siempre, pero puede nos mostrar alguna alteración en la estructura hepática, es la ecografía. Vamos al tratamiento. Para esta enfermedad, para la hepatitis A, no existe tratamiento específico. Podemos hacer un tratamiento paliativo para algunos síntomas que presenta, evitando siempre fármacos hepatotóxicos. Pero nuestro propio cuerpo se encarga de eliminar el virus. Es encargo de él. Es claro que podemos hacer medidas en este tiempo, como evitar la asistencia a clases durante 7 días después del inicio de la ictericia y extremar las medidas de higiene centrándose en la importancia de los lavados de manos para la prevención de la transmisión aún más a las personas de la casa. Y claro que podemos, por ejemplo, como el niño va a tener náuseas, pueden tener vómitos y diarreas, tienes que estar bien hidratado, entonces tienes que reponer estos líquidos y hacer una buena alimentación para que se recupere lo más breve posible. Y la prevención, como ha dicho en la guía anterior, la prevención, cuando la persona ya está contaminada, debe evitar que el niño va a la escuela porque puede pasar a los otros niños y aumentar las reglas de higiene y los lavados de manos porque puede pasar a las otras personas. Tiene una alta tasa de contagio. La prevención principal es la vacunación. Tenemos la vacunación para hepatitis A, el sistema adecuado de abastecimiento de agua potable, la eliminación correcta de las aguas residuales de la comunidad y, claro, las prácticas de higiene personal. Esto es sumamente importante y sería uno de los mejores medios de combate fuera la vacunación, tanto en hepatitis cuanto percebemos en lo que estamos viviendo en el caso de COVID. Ahora la hepatitis B. La hepatitis B es una infección hepática grave causada por el virus de la hepatitis B. Para algunas personas la infección de la hepatitis B se vuelve crónica, lo que significa que dura más de 6 meses. Su mecanismo de transmisión va a ser contacto sexual por material cortante contaminado y de madre a hijo. Cuando la madre está embarazada y se contagia con la enfermedad, este niño va a nacer con hepatitis B. Y su principal vehículo va a ser la sangre. Entonces, objetos cortantes, agujas compartidas, eso todos van a ser mecanismos de transmisión de este virus. Tenemos, como ha dicho, dos, la hepatitis aguda y la hepatitis crónica. La aguda dura menos de 6 meses y la infección aguda puede curarse. Nuestro cuerpo se encarga
de hacer como en la hepatitis A o va a volverse a crónica. Ya la hepatitis B dura más que 6 meses y va a poder desarrollar complicaciones. Epidemiología. 2.000 millones de personas infectadas por el virus de la hepatitis B. 360 millones son portadores crónicos del virus. Mueren más de 600.000 de personas por la enfermedad. Generalmente son en países de desarrollo también y su prevalencia, que podemos ver por los mecanismos de transmisión, que es de transmisión sexual o de objetos cortantes, va a ser en los adultos. Y sí puede pasar a los niños también. La fisiopatología. Voy a esclarecer esta parte primero y después vamos de una forma general. Va a ingresar el virus en nuestro cuerpo y va a llegar al hepatocito. Cuando llega al hepatocito, va a hacer una unión a los receptores, hacer entrada al interior de la célula, haciendo liberación de la nucleocápside. Esta nucleocápside va a ser entrada y en núcleo y va a comenzar la formación de ADN. Como ha dicho, la hepatitis B es la única que es viral ADN. Este ADN va a empezar la transcripción de ARNs de su gene. Estos van a hacer transducción, encapsidación, van a hacer síntesis del ADN que van a tener después la envoltura y va a hacer la liberación del virus, siendo así su grande replicación. Entonces, para simplificar, el virus ingresa al cuerpo o por transmisión sexual o por transmisión de objetos cortantes de sangre contaminada, transfusión sanguínea, también es importante aclarar esto. Y este virus entra, el virus de la hepatitis B entra en nuestro cuerpo, va a torrente sanguínea y esa se encuentra el hígado. En el hígado hace entrada al hepatocito y ahí tenemos la infección aguda. Entonces nuestro sistema de inmunidad va a entrar en nuestra defensa y hacer destrucción del hepatocito, que es un intento porque esta puede volverse a crónica. Si ese intento, sí, sea bueno, estemos con una buena inmunidad, consigue controlar la enfermedad. Si no, y tenemos así la cura. Y si no, va a volverse a crónica, inflamación crónica. Y esto quiere decir que ya duró más que 6 meses. Y esta acá puede generar complicaciones como cirrosis hepática, cáncer de hígado y otros. Lo cuadro clínico no va a ser muy diferente. Va a tener un dolor abdominal, una coluria, que es la orina oscura, fiebre, un dolor articular, anorexia, la falta de apetito, náuseas y fomes, debilidad y fatiga. Sí, esta va a presentar ictericia, que sería una diferencia de la hepatitis A, que en la mayoría de los casos no va a llegar a presentar, pero esta como perdura más, sí presenta en una buena cantidad de los casos. Las complicaciones que se puede tener, como he dicho en la fisiopatología, después que se vuelve a crónicas, va a ser cicatrices en el hígado, que es la cirrosis hepática causada por hepatitis, el cáncer del hígado, una insuficiencia hepática y otras afecciones, enfermedades renal o inflamación de los vasos sanguíneos. Ya el diagnóstico de la hepatitis B es un poco más complejo do que la hepatitis A. Siempre levamos en consideración la historia clínica, pero acá tenemos exámenes complementarios que va
a nos ayudar a determinar si es una hepatitis B aguda o si eres una hepatitis B crónica, si es portador, si está curado y si ha sufrido vacunación. El virus de la hepatitis B tiene antígeno de superficie, antígeno E de replicación y antígeno C, el core de contacto, que se queda en el ADN. El de superficie nos indica la presencia. El de replicación nos indica que está en una fase replicativa. Y el core es por contacto. Tenemos algunos exámenes para detectar la presencia de anticuerpos de IgM, anticuerpos de IgG, antígenos de superficie, anticuerpos a los antígenos de superficie, antígenos de replicación, anticuerpos de replicación y la presencia del ADN, que va a nos indicar el core. Vamos a empezar. El IgM siempre va a nos indicar la fase aguda y el IgG la fase crónica. La hepatitis aguda, en este caso, en estos exámenes, tiene que dar positivo a anticuerpo de IgM, antígenos de superficie, antígenos de replicación y a el ADN. Ya en las hepatitis crónicas vamos a tener anticuerpo IgG, que nos indica la fase crónica, antígenos de la superficie, antígenos de la replicación y el ADN. Si la persona es portador, entonces esto se considera una forma crónica también. Va a tener anticuerpos de IgG, antígenos de superficie, anticuerpo de replicación, porque no va a producir en su cuerpo, va a estar inactiva, pero tenemos su ADN, porque el portador que tiene relación sexual o comparte de alguna aguja con la persona sin protección, sin cuidado, va a pasar la hepatitis B. La hepatitis curada, como podemos ver, la hepatitis B curada va a tener la presencia de anticuerpos de IgG, porque ha quedado en memoria, va a tener anticuerpos de superficie S. No tenemos más los antígenos, tenemos anticuerpos a estos. Entonces va a ser todo inverso, menos esta parte, pero lo resto de superficie de replicación no vamos a tener antígenos, pero sí anticuerpos. Entonces, anticuerpos de superficie, anticuerpos de replicación y no vamos a tener más la presencia de ADN. Y una vez la persona contraída esta enfermedad, como va a tener anticuerpos, no va a llegar a tener nuevamente, va a quedarse inmune. Y tenemos la vacunación, porque la hepatitis B también contiene. Entonces, esta va a tener los antígenos de superficie, porque si tenemos antígenos de superficie, ni siquiera va a entrar en el contacto con el hepatocito. Antes de esta va a ser destruida. Tratamiento. Tratamiento para hepatitis B aguda. Nuestro cuerpo trata de eliminarla generalmente de forma aguda. Entonces lo que debemos hacer es una nutrición adecuada, mucho líquido mientras el cuerpo combate la infección, porque va a tener cuadros de diarrea, de vómitos. En casos graves se necesita administrar medicamentos antivirales o una estancia hospitalaria para prevenir complicaciones. Es un caso como es de hepatitis B y puede volverse a crónica que tenemos que monitorar, pero generalmente no se vuelve crónica como la hepatitis C, que vamos a ver por qué más adelante.
El tratamiento para la hepatitis B crónica va a ser los medicamentos antivirales. Varios medicamentos antivirales como el entecavir, Baraclud, el tenofovir, Viriad, la lamivudina, Epivig, el adenofovir, Epcera y la teobivudina, Tizeca. Inyecciones también de interferón, el interferón alfa 2B, intro-A, y en casos de complicaciones que ha llegado a cirrosis hepática o cáncer hepático, tenemos que hacer trasplante de hígado. Es la única forma cuando está todo comprometido. Prevención, como ha dicho, la hepatitis B también tiene vacunación. Entonces lo principal que tenemos que hacer, conocer el estado del virus de la hepatitis B de cualquier pareja sexual y hacer siempre relaciones sexuales con preservativos, con el condón. No uses drogas ilícitas porque generalmente quien contrae esta doença son los dependientes químicos de drogas inyectables, porque para no desperdiciar el poder de aguja acaban compartiendo y así infectándose. Tener cuidado con piercings corporales y tatuajes. Esto es muy importante también porque estos estudios donde se hacen tatuajes y aplicación de piercings también en el cuerpo, tenemos que tener en cuenta si hay un buen lugar que tiene buena higienización, que usa materiales estériles, porque si no, la aguja, por ejemplo, que es la tatuaje, puede muy bien transmitir el virus de la hepatitis B a usted. Ahora llegamos a la última que voy a explicar hoy, la hepatitis C. La hepatitis C es una infección vírica, todas son, que causa inflamación del hígado, todas van a causar también, lo que hace es conducir a un daño hepático grave. Ella es la que más conduce a un daño hepático grave. Esto porque puede quedarse por mucho tiempo inactiva y no podemos percibir y así volverse a crónica y de crónica a complicaciones. Sus mecanismos de transmisión son los mismos de la hepatitis B, como relación sexual, por objetos cortantes contaminados, con sangre contaminada, por contacto de fluidos contaminados, por ejemplo, si nosotros que estamos estudiando o a los médicos que ya son formados entra en contacto con fluidos sin uso de luvas, siendo que en su mano tiene alguna herida, y claro que también transfusión sanguínea de la sangre contaminada. Epidemiología. Más afectadas son las del Mediterráneo Oriental y la Europa, como podemos ver en el mapa. 170 millones de las ondas portadoras de la hepatitis C, y la prevalencia también, que podemos ver por la forma de mecanismo de transmisión, va a ser también en adulto. Y claro, la crianza también puede enfermarse contra ella. Tenemos dos formas también, la hepatitis aguda y la hepatitis crónica. La aguda es de corta duración, puede curarse o producir cronicidad. Y la hepatitis C crónica es de larga duración y puede desarrollar complicaciones. Tenemos la infección aguda, que un 20% va a curarse. Nuestro cuerpo va a dar cuenta de nuestro mecanismo de defensa. Un 80% va a desarrollar inflamación crónica, sí. Este hígado va a sufrir una fibrosis, que es 15 a 20% va a ser cirrosis, y un 4% por año de estos van a desarrollarse a tener cáncer hepático. La fisiopatología. El mecanismo va a ser básicamente como los otros. Va a ingresar en nuestro cuerpo por medio de relaciones sexuales, sin condón, por fluidos sanguíneos contaminados que entramos en contacto
Estos virus de la hepatitis C entran en la corriente sanguínea y estos, llegando al hígado, van a los hepatocitos. Llegan hepatocitos, invaden el hepatocitos y hacen con que él sintetice su proteína, sus cosas necesarias para hacer replicación. En el caso es en el citoplasma, porque es un ARN, entonces no va a llegar al núcleo. En este caso, después que invade, va a seguir de una forma inactiva, donde no vamos a tener síntomas. Y por eso, la mayoría de los casos, 80% a más, van a desarrollarse crónicos. Y así pueden causar una fibrosis en el hígado y una cirrosis hepática, una insuficiencia y después un cáncer. Cuadro clínico. Vamos a tener aparición de hemorragias con facilidad y hematomas en nuestro cuerpo, una fatiga y anorexia, una falta de apetito, ictericia, si en este caso va a presentar coluria, una orina oscura, un picazón en la piel, una ascites, como vemos en la imagen, edema en los miembros inferiores también, una pérdida de peso. Podemos ver que tenemos la ascites en la región abdominal, pero la persona está delgadita, sufre una pérdida de peso, una encefalopatía hepática y araña vascular también, las varices. El cuadro clínico, la hepatitis C aguda, el RNA viral se detecta precozmente, 7 días en la circulación, pero la persona no siente síntomas, entonces no va simplemente a hacer el examen. Y esto que va a volverse crónica. Tiene una elevación de las transaminasas, oxaloacéticas y pirúvica en un plazo variable de 15 a 150 días. Como he dicho al inicio, no va a presentar síntomas, pero después de un largo tiempo sí presenta, que es donde podemos descubrir, porque sabemos que el aumento de esas transaminasas es porque está habiendo una destrucción del hígado. Entonces nuestro cuerpo en este momento, nuestra inmunidad está entrando en nuestra defensa y haciendo una eliminación de los hepatocitos infectados, ya que están dañados por el virus. La mayoría de los pacientes infectados permanecen asintomáticos y anictéricos. En este caso no van a presentar ictericia. Ya en la hepatitis C crónica, tenemos un comienzo asintomático y de muy lenta progresión. Tenemos una viremia persistente y una elevación de la actividad sérica de las transaminasas, que ha dicho que va entre 1,5 a 10 veces mayor que el valor normal. Y ahí podemos ver que hay una superdestrucción de nuestro hígado. Y dependiendo del caso es donde va a generar una complicación. Y tenemos que sí o sí hacer un trasplante del hígado. El diagnóstico. El diagnóstico de la hepatitis C nos da por la detección de ARN del virus de la hepatitis C y de anticuerpos del virus de la hepatitis C. Tenemos en la hepatitis C agudo crónica positivo para ARN y para el anticuerpo también. En la hepatitis curada, si ya tuve y quieres saber, vamos a tener la presencia de anticuerpos al virus de la hepatitis C, y en casos de una infección precoz, porque se queda muy tiempo inactiva, tenemos la presencia solamente del ARN. El tratamiento. El único agente farmacológico con actividad probada frente al virus de la hepatitis C, haciendo una supresión
erradicación del virus, una reducción de la inflamación y de la progresión histológica, actualmente va a ser el interferón 22, el interferón alfa 2B, el Introp-A, también su nombre comercial. Y en casos, como la mayoría de los casos, como he dicho varias veces, se vuelven crónicos y se demoran para percibir, va a tener casos de fibrosis, de cirrosis, de cáncer, donde el hígado va a estar todo comprometido. Y así solo mismo el trasplante para poder hacer tratamiento, este fármaco ya no va a ser tan efectivo, el interferón 22. La prevención. Tiene que tomar mucho cuidado con los objetos cortantes, con las relaciones sexuales sin protección y también cuando se maneja fluidos sin el uso de las luvas, porque esta hepatitis C no contiene vacunas, es la que no contiene. Entonces deja de consumir drogas ilegales, particularmente si las inyectas, para no compartir. Como he dicho, los dependientes generalmente son los más afectados porque no va a desperdiciar la aguja y siempre están compartiendo. Deben siempre tener cuidado con piercings corporales y tatuajes. Y esto sirve tanto para las hepatitis cuanto para otras enfermedades como VIH y otras de transmisión por los fluidos sanguíneos. Mantener relaciones sexuales de manera más segura, siempre con el uso de alcohol. Y, como he dicho, esto no nos presenta la vacuna. Entonces tenemos que sí o sí prestar atención mucho a estas maneras de prevención. Este es un cuadro diferencial rapidito. El día 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis. La hepatitis A, necesitamos de que siempre lavados de manos frecuentes, siempre lavados de frutas y verduras, y sí tomar la vacuna para prevenir la hepatitis A. La hepatitis B y C, uso de codo en relaciones sexuales seguras, siempre. Eso tanto para hepatitis como para enfermedades de transmisión sexual y otras. Vacunas para prevenir la hepatitis B. Tenemos que tomar también ya que la hepatitis B, C, Vixe María, creo. Acá vamos a tener algunas referencias bibliográficas que he utilizado para hacer este trabajo. Y sería todo acerca de la hepatitis A, B y C. Espero que tenga aclarado todas las dudas. Muy gracias por la atención y hasta luego.